Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Un gustazo, parceros, un gustazo, parceras, tenerlos nuevamente por acá. Fíjate que casi se me va la bola ahí en la introducción. Bienvenidos parceros, bienvenidas parceras. Parcero y parcera son un término colombiano. Para las personas que no sepan qué es ese término, es un término colombiano de la región antioqueña que significa partner, que significa amigo, que significa estimado, colega, pero de esos bien colegas, bien buenos, de esos que tienen estrechos lazos de amistad. A eso aquí le decimos nosotros parcero o parcera. Así que vamos a dar inicio a este video tutorial en donde voy a retomar una plantillita de hace unos videos atrás. Creo que era el 10-15, si no estoy mal, creería yo que es el 10-15, no estoy seguro, pero está dentro del 10-10, es decir, 1010 a 1020. Este es el 1020, está dentro de ese lapso o dentro de ese rango de archivos, en donde estábamos viendo cómo crear una alerta, o donde estábamos viendo cómo configurar una plantilla de Excel como la que estás viendo aquí, multicolor, que tiene colores naranja, rojo y verde para especificar un montón de facturas que nosotros estamos cargando dentro de la tabla. Y básicamente lo que está haciendo es calcular la fecha de vencimiento según unos días de vencimiento, una fecha de emisión y un aviso de un conjunto de facturas que se van apuntando, y nos sirve esta plantilla para crear alertas de vencimiento de las facturas o de algo que contenga una fecha. Resulta que cuando yo hice este video y lo subí obviamente a YouTube, alguien me hizo una pregunta bastante particular. Fíjate, esta pregunta que te voy a encerrar aquí, mira, con un pequeño cuadradito rojo, que hago mediante la herramienta ZoomIt. No sé cómo pronunciar este nombre, vamos a ver si lo logramos pronunciar. Nigelikdak. Bueno, esta persona me hizo la siguiente pregunta: muchas gracias, también se puede hacer una macro que detecte si la factura está paga, oculte la fila entera. Así no tendría datos innecesarios, al menos para la cobranza visible, es decir, solo estarán visibles aquellas facturas que no han sido canceladas. Para entrar en contexto, quiero que te quedes con este comentario y volvemos nuevamente a la plantilla de Excel. ¿Y qué es lo que estábamos haciendo? Pues obviamente estábamos haciendo una plantilla, como ya te dije, que calculara las alertas, o que me generara alertas con colores, que me dijera si una factura está ok con el color de verde, con el color de amarillo que está próxima a vencer según unos días de vencimiento, y un aviso que yo configure de manera particular para cada una de las facturas, y con el color de rojo que me indique un registro que representa una factura que ya está vencida. Resulta que cuando yo, en este caso, apunto en esta columna que se llama pagado, porque esto es una tabla, y creamos esta tabla con una lista desplegable, fíjate aquí que sale el desplegable. Yo le decía, por ejemplo, si una factura me la cancelan, básicamente colocara un formato condicional que dijera, en este caso, que cuando esta cajita o cuando esta celda dijera así, todo el registro se pone en negro. Pues bien, la pregunta va exactamente de esto. Esta persona me dice: muchas gracias, también se puede hacer, o muchas gracias, también se puede hacer una macro que detecte si la factura está paga, oculte la fila entera. Es decir, si yo le digo a una factura a través de una fila de la tabla que la factura ya me la pagaron con el ítem sí, fíjate que la columna se llama pagado, pues en este caso a mí se me estaba colocando el fondo de color negro, la fuente de color blanco, pero esta persona me dio a mí una idea bastante clara de que si esto tiene aquí un sí, con una macro yo puedo sacarla y colocar ese valor dentro de otra tabla, por ejemplo, que tenga todas las facturas pagadas. Por ejemplo, imagine lo siguiente, mira. Yo tengo una hoja que va a contener la tabla de las alertas, que es con la hoja que nosotros trabajamos. Voy a crear una hoja exactamente igual, fíjate, una hoja igualitica a la de alertas, con la misma disposición, pero con la particularidad de que en esta hoja voy a crear una tabla que me almacene todas las facturas que están pagadas. En otras palabras, o encadenando esta idea, fíjate que cuando yo vengo y coloco aquí que una factura ya está paga,
una macro, tome toda la fila y se la lleve directamente a esta hoja y la coloque dentro de la tabla y luego venga aquí a esta tabla y elimine la fila. Algo tan simple y tan sencillo como esto vamos a construir mediante el uso de una macro. Y quiero que te quedes conmigo porque quiero que aprendas cuál es el modelo para hacer ese reconocimiento, porque es muy fácil y sé que si lo aprendes lo vas a poder aplicar bajo cualquier contexto y bien bajo cualquier entorno. Entonces voy a colocar todo aquí en no, aprécialo muy bien, coloco todo aquí en no y lo que voy a hacer es copiar la cabecera. Fíjate, me traigo acá la cabecera, la copio con control C y vengo aquí y la pego con control V, por ejemplo. Fíjate, nada más la cabecera y voy a crear una tabla hasta la primera fila. Por ejemplo, yo sé que aquí va una fecha de emisión, es decir, un campo de fecha. Y en la fecha de vencimiento va otro campo de fecha. Entonces yo vengo aquí y coloco este formato, por ejemplo, de tipo fecha, y luego selecciono el primer registro, es decir, como si ya estuviese hecho. Es decir, coloco aquí la primera fila y voy a crear una tabla. Puedo volcar la información a esta tabla antes de que sea una tabla, valga la redundancia. Sí lo puedo hacer, pero también lo puedo hacer creando una tabla. No pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que si yo vengo y presiono aquí la combinación de teclas Control T y le digo mi tabla tiene encabezados, pues yo creo una tabla en toda regla, en donde voy a activar aquí el diseño de tabla y justito aquí en la parte derecha va a aparecer, fíjate, el acrónimo de tabla 2 o el nombre de esa tabla, que es tabla 2. Yo, por ejemplo, le voy a colocar un nombre descriptivo para también reconocerla desde el código Visual Basic para aplicaciones. Vamos a colocarle, por ejemplo, la T en minúscula de tabla y posteriormente le voy a colocar así, mira, pagadas, para referirme a la tabla que va a contener todos los registros de las facturas que ya se encuentran pagadas. Y vengo y le doy un Enter y esta tabla ahora se llama así. ¿Qué sucede si yo vengo y coloco la celda activa acá, luego vengo aquí al cuadro de nombres y luego vengo y le doy aquí a T pagadas? Fíjate que se selecciona el primer registro. Voy a hacer lo mismo con la tabla que está en la hoja número 1, que está guardando las alertas. Fíjate que el nombre que tiene en el diseño de tabla es un nombre por default que Excel le da, llamado tabla 1. Por ejemplo, suponga que a esta tabla yo le voy a colocar así, mira, el acrónimo de T y seguidamente le coloco así algo que me haga referencia a la tabla. Por ejemplo, son alertas de vencimiento de facturas, le pongo tabla alertas y listo. Vengo y coloco la celda activa acá, hago una pequeña prueba, selecciono la tabla de alertas y fíjate que se seleccionan todos los registros y listo, ya tengo mi tabla. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Que, por ejemplo, cuando yo coloque una factura paga, vamos a hacerlo primero con la factura, por ejemplo, 006, yo vengo y le digo, mira, esta factura ya me la pagaron, voy a colocarle aquí el valor de sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer la macro? La macro tiene que seleccionar todo el registro, copiarlo con control C, luego vengo a la hoja de pagadas, me paro o me ubico, más bien me ubico, no me paro, me ubico en la fila que esté, por ejemplo, aquí de primerito, me ubico en una fila de la tabla y posteriormente vengo acá y le digo, por favor, pegar como valores y fíjate que se inserta directamente todo el registro dentro de la tabla. Y luego yo vengo aquí y con el registro seleccionado doy botón secundario y le digo eliminar filas de la tabla. Mira, de momento esto se ve sencillo, de momento esto se ve fácil, pero podemos automatizarlo con código Visual Basic para aplicaciones para que ocurra de manera automática, de tal manera de que cuando yo coloque, por ejemplo, un sí, todo el registro se vaya, se haga el proceso que yo acabo de hacer manual, se haga automático y posteriormente, por ejemplo, ubique la celda activa, en este caso en la celda G1, y lo mismo por acá, que ubique la celda activa en la G1 y pare de contar. Vamos a tratar de hacer esto y lo voy a hacer contigo. Primer aspecto importante que tienes que tener en cuenta, lo primerito, tienes que activar la pestaña programador. Fíjate, esta pestaña llamada programador que nos va a permitir ingresar al entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones. Si no sabes cómo entrar, vienes a la pestaña archivo, luego vienes aquí a la partecita de opciones y luego aquí donde dice personalizar cinta de opciones, te vienes a la parte derecha, fíjate, y aquí en donde dice programador, tú tienes que verificar que esté tildado o que esté chuleado o que esté chequeado, como sea, y luego le das clic en el comando aceptar. Muy fácil, fíjate, clic acá en el comando llamado aceptar, verificando que este chequecito esté tildado, esté chequeado, esté chuleado, como queramos llamarle. Perfecto.
Entonces, cuando tengamos esta pestaña programador activa, tienes que guardar tu libro de Excel como un libro de Excel habilitado para macros. Si no lo guardas como un libro de Excel habilitado para macros, pues obviamente no te va a soportar las macros. ¿Dónde se guarda? Aquí en el Workbook 1020. Fíjate, yo tengo aquí un libro de Excel que es una hoja de cálculo que prácticamente, voy a hacerla aquí más chica, mira, y esto hasta este tamaño, va a estar habilitada para macros de Microsoft Excel. Fíjate, si yo me ubico ahí, dice hoja de cálculo habilitada para macros de Microsoft Excel. Este documento está aceptando ese tipo de macros. ¿Cómo lo haces? Coloca libro 1020 y en el segundo combo colocas libro de Excel habilitado para macros. Le dices clic en guardar y él te guarda el archivo de Excel en la ruta que tú le digas como un libro de Excel que soporta efectivamente macros. Volvemos al Excel, fíjate, tengo una hoja llamada pagadas que le he colocado un color de negro para que tú interpretes que ahí van a parar todas las partecitas de negro, y tengo una hoja azul que se llama alertas que va a contener el cuadro o la lista o la tabla, que es bastante grande, que va a contener cada una de las facturas con sus respectivas fechas de vencimiento, generando alertas con colores mediante la herramienta formato condicional. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir aquí a la pestaña programador, luego venimos aquí a Visual Basic para aplicaciones e ingresamos en el módulo. Quiero que te des cuenta que me voy a ubicar en el módulo que se llama alertas, que es prácticamente la hoja número 1. Fíjate, hoja número 1 se llama alertas. Si yo le doy doble clic, abro el módulo en la parte derecha donde yo voy a escribir el código. En esencia, este módulo que está en la derecha es donde yo prácticamente puedo escribir mi macro que se detecte mediante un evento que el usuario desencadene al cambiar, por ejemplo, el valor en una celda. Suponga, por ejemplo, que un usuario viene y hace clic aquí, por ejemplo, y cambia el ítem no de una factura, en donde se refiere a que la factura no está pagada, por el ítem sí para referirse a una factura que está pagada. Fíjate, yo hice un cambio en esta celda. Acabo de hacer un pequeño cambio. ¿Qué cambio hice? Cambiar el valor de no por el valor de sí. Esto es un evento y se captura mediante el evento chain, un evento que tiene todo objeto de tipo worksheet, que es el chain que me permite detectar cuando yo cambio una o varias celdas. Entonces yo me vengo aquí con Alt F11, regreso aquí al entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones y seguidamente vengo al primer combo que se encuentra acá y selecciono el objeto Worksheet. ¿Qué quiere referirse o a qué se refiere este objeto? ¿A qué nos referimos con Worksheet? Pues que estamos haciendo referencia directa a la hoja donde yo estoy utilizando el módulo. Por ejemplo, hoja 1 llamada alertas, que es donde tenemos las alertas de vencimiento. Posteriormente, fíjate que se despliega un evento llamado Selection Chain. Tú podrías pensar que ese es el evento del cual te estoy hablando, sin embargo no lo es. Selection Chain ocurre cuando hay un cambio en la selección, es decir, con que tan solo yo haga un cambio en la selección de la celda, este evento se activa. Lo que yo necesito es detectar cuando yo cambio un valor dentro de la celda. Por ejemplo, que cambio una cadena de texto no por una cadena de texto sí. Ese evento se puede conseguir aquí en este segundo combo como el evento chain. Fíjate, este evento llamado chain del worksheet que está haciendo referencia a la hoja donde yo tengo el módulo, que sería la hoja llamada alertas. Y listo. Como este evento yo no lo voy a ocupar el Selection Chain, yo lo puedo seleccionar y lo puedo eliminar tranquilamente, que nada va a pasar. ¿Qué necesito hacer? Necesito primero conocer cuál es el estado en donde yo estoy cambiando cada una de las celdas, es decir, necesito declarar una variable como del tipo de objeto range que va a contener, en este caso, el rango completo de toda la columna estado de la hoja de cálculo. Es decir, va a contener cada una de las celdas que van a contener el estado de pagado o bien el estado de no pagado. Con cualquiera que cambie estos elementos, y de igual manera yo tengo que capturar cada una de las celdas de esta columna. ¿Cómo lo logramos? Mediante una variable de objeto. Por tanto, si yo vengo aquí con la palabra din y creo una variable, por ejemplo, que se llame rango estado, para mantener los estados de pagado de un conjunto de celdas almacenados en una variable, yo puedo asociar directamente esta variable a un objeto de tipo range. Posteriormente yo tengo que cargar esa variable de objeto. ¿Cómo hago yo para cargarla? Mediante el uso de la instrucción set. Es decir, coloco set, luego coloco rango estado y le digo, por favor, tú vas a ser igual a algo. ¿A qué va a ser igual?
Perdón, me fui ahí por un momentico porque me dieron unas ganas ahí de estornudar, así que tuve que frenar. Entonces, ¿a qué va a ser igual rango estado? Rango estado va a ser igual a toda la columna de la tabla. Es decir, yo puedo venir aquí e identifico que esta tabla se va a llamar tabla alertas. Por tanto, si yo accedo a través de este nombre a toda la tabla, yo puedo devolver la columna que se encuentra en la columna 1, fíjate, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5 y columna 6. Puedo acceder a cada una de estas celdas mediante el ítem 6 de esa colección de columnas que va a tener la tabla. Es decir, la 6 va a contener todos los estados de pagado o no pagado de un conjunto de facturas que se encuentren dentro de la tabla. Recuerde que esto es una tabla de datos, fíjate, una tabla de datos porque tiene un pequeño angulito que aunque no lo veas, ahí está y hace referencia a una tabla de datos. Bien. Voy a ir aquí, vengo al entorno de desarrollo y le voy a decir, ¿dónde se encuentra la tabla? Se encuentra dentro de la hoja número 1, por tanto vengo y la califico y después le pongo un punto y accedo directamente a la propiedad llamada ListObjects. ¿Qué quiere decir ListObjects? Todos los objetos de lista o todos los objetos de tabla mediante el cual yo voy a calificar con un nombre para devolver la tabla de interés que va a contener la columna, que va a contener todos los estados. Entonces, ¿cómo se llama esa tabla? Pues prácticamente, como yo no me acuerdo, vengo y me ubico aquí dentro de la tabla, luego le doy a diseño de tabla y en este cuadrito de texto voy a copiar con control C, fíjate, luego le doy a dar un escape, me ubico nuevamente por acá al F11 y dentro del par de comillas coloco el nombre de la tabla de manera literal. Estoy accediendo directamente a ese objeto de tabla a través de la propiedad ListObject, que me devuelve un objeto de tipo ListObject que representa una tabla de la hoja número 1. Posteriormente, como yo necesito acceder a las columnas, entonces califico mediante la propiedad ListColumns, que me devuelve toda la colección de columnas, de la cual quiero devolver la 6 que va a contener los estados de pagado o no pagado de cada una de esas facturas. Y por último, como necesito acceder a los objetos celda, es decir, al objeto range, porque de momento este ítem 6 me devuelve un objeto de tipo ListColumn, pero yo necesito transformarle el rango o necesito convertirla en un conjunto de celdas. Pues bien, apunto mediante la propiedad DataBodyRange a cada una de las celdas y cuando el DataBodyRange me devuelva cada una de las celdas, pues básicamente lo que yo estoy haciendo es volcar cada uno de las celdas de este rango, fíjate aquí directamente en esta variable llamada rango estado y él la va a guardar. Ahora, ¿qué paso debo seguir ahora o qué paso debo hacer a continuación? Debo verificar mediante el objeto application a través del método interset si la celda que viene cargada aquí en target, que prácticamente está especificándose dentro de la cabecera del evento chain que ocurre cuando yo haga un cambio en una celda o en un conjunto de celdas, esta variable de objeto de tipo target está detectando qué celda fue cambiada. Y si la celda fue cambiada, se devuelve dentro de esta variable de objeto que está asociada también a un tipo de objeto range y carga las celdas que fueron modificadas. Lo que yo necesito es saber cuáles celdas se intersectan con el rango que contiene todas las columnas o que contiene, perdón, todas las celdas de la columna rango estado, que básicamente va a guardar cada uno de los estados de pagado o no pagado, de pagado o no pagado de cada una de las facturas. Entonces básicamente yo necesito crear una variable del tipo de objeto range que me permita identificar si las celdas fueron cambiadas, cuáles celdas fueron las que cambiaron o qué celdas fueron las que cambiaron. ¿Cómo hago esto? Mediante la instrucción dim. Creo una variable que se llame, por ejemplo, celdas cambiadas, fíjate, esto es muy fácil y muy intuitivo, creada bajo el tipo de objeto range. Y vengo y le digo aquí, mira, yo quiero que tú le asignes a esta variable llamada celdas cambiadas, que en este caso las voy a cargar directamente con el retorno del método intercept del objeto application, que me permite identificar si algunas celdas se intersectaron. Y ya te explico eso de qué es intersectar. De momento lo que voy a hacer es a invocar al objeto de la aplicación entera, es decir, coloco application.intercept y fíjate que es un método porque aparece de color verde y cuando lo abra me va a aparecer
rango 1, rango 2, rango 3, hasta un montón de rangos. Yo le voy a decir, yo tengo una variable de objeto llamada target que se está generando de manera automática por el evento chain que va a capturar cuáles celdas fueron cambiadas. Entonces vengo y le digo, por favor, método intercept, defíneme si en esa celda o en esa variable de objeto viene una celda o un conjunto de celdas que están dentro del rango llamado rango estado, que va a contener cada una de las celdas de la columna número 6, que va a contener el estado de pagado o no pagado de cada una de las facturas. Entonces yo vengo aquí, coloco rango estado, vengo y cierro el método intercept y posteriormente le doy un enter. ¿Qué hace el método intercept? Vengo aquí a la hoja de cálculo para darte un ejemplo. Suponga, por ejemplo, y valga la redundancia, que yo tengo aquí, mira, un rango de celdas de este conjunto, 2 columnas por tantas filas, y yo vengo aquí con la tecla control y selecciono otro conjunto de celdas. Si yo tengo el rango número 1, que es este que tú estás viendo, que tiene una dirección, por ejemplo, de J3 hasta K14, y luego selecciono un rango que va desde I7 hasta L10, por ejemplo, el método intercept, que me permite detectar cuáles celdas son las que se interceptan entre esos dos rangos, me retornará literalmente, mira, las celdas del rango intersectado, el rango número 1, que es todo el rectángulo que tiene 2 columnas y varias filas, por uno que va a tener 3 columnas por 3 filas, y se intersectan este conjunto de celdas, las que acabo de sombrear. Es decir, vengo y selecciono esto que yo tengo acá, y estas serían el resultado del método intercept. Pues bien, imagine, por ejemplo, que si yo vengo y cambio una celda aquí y le coloco, en vez del valor no, le coloco el valor sí, pues esta celda está cambiada. Es decir, esta llega dentro de target, y si target se intersecta con alguna de las celdas contenidas dentro del rango de la columna número 6 de la tabla de alertas, pues básicamente se está intersectando la celda que está siendo cambiada por el usuario en esta columna para identificar si una factura ya fue efectivamente pagada. Entonces, seguimos programando. Yo vengo aquí con Aleph 11 y lo que estoy esperando es que celdas cambiadas me diga de manera automática a mí qué celdas son las que están cambiando. Recuerda, el método intercept puede comprobar, si target viene cargada con una celda o viene cargada con un conjunto de celdas. Él los puede validar. Si este resultado me arroja más de una celda, pues quiere decir que el usuario cambió al tiempo más de una celda. Por tanto, yo tengo que prever eso. Es decir, tengo que hacer un bucle for each next que me permita recorrer cada uno de los elementos de celda que se encuentren dentro del retorno del método intercept, para que esto no me genere un error en caso de que vengan varios elementos de celda modificados por parte del usuario. Para ello voy a crear una variable de objeto, fíjate, que se llame celda, que me va a permitir iterar mediante un objeto de tipo range que posiblemente contenga más de una celda. Es decir, asocio esta variable al tipo de objeto range, vengo aquí y doy un enter, y posteriormente hago la pregunta: ¿qué pasa si el método intercept detecta que target no se modifica o no modifica una celda dentro del rango? Pues la aplicación de Excel mediante el método intercept le retorna a esta variable un nothing, es decir, le retorna un nada, no tengo celdas, no sé qué hacer, y carga a esta variable directamente con un nothing. Si el método intercept es capaz de intersectar algunas celdas de target dentro del rango de estado, pues entonces el método intercept devuelve el conjunto de celdas y las descarga dentro de la variable. Quiere decir que esa variable no es un nothing, es decir, no es un nada. Por tanto, esa es la pregunta idónea que yo tengo que hacerle mediante una instrucción if then else. ¿Cómo lo hago? Pues básicamente vengo y le pregunto así: dime por favor si las celdas que yo estoy cambiando y que se encuentran dentro de la variable llamada celdas cambiadas son efectivamente un nothing, fíjate. Entonces haga esto, pero ¿qué pasa? Si yo dejo esta instrucción así, cuando esto no tenga nada, efectivamente va a entrar en nothing, es decir, se evalúa como un valor de verdadero. Por tanto, la instrucción se evalúa e ingresa dentro de esta estructura de control. Lo que yo tengo que hacer es validar cuando no es un nothing, es decir, cuando celdas cambiadas viene con un valor de algo. Por tanto, lo que hago es
negar la expresión. Le digo, si celdas cambiadas no es nada, quiere decir que viene cargada con celdas, entonces haga efectivamente algo, una doble negación. Si celdas cambiadas no es nada, es decir, si no es nada es porque tiene celdas dentro, entonces ejecute la estructura de control. Vengo inmediatamente aquí y cierro mi estructura de control con un ENIF, fíjate. Y luego vengo aquí, le doy un tabular para colocarle sangría y empiezo a utilizar mi variable iteradora sobre todas las celdas cambiadas. Recuerda, esto puede venir con una celda que está siendo intersectada por el método intersect o bien por un conjunto de celdas que está siendo intersectadas por el método intersect. Por tanto, yo tengo que prever eso y hacer un bucle y no esperar o deducir que solamente me va a llegar una, posiblemente me pueden llegar varias. Entonces yo vengo y le digo, voy a establecer un bucle, le coloco así, mira, for each para cada celda dentro de las celdas cambiadas, que prácticamente serían estas. Entonces vengo y le coloco así, mira, celdas cambiadas. Por favor, yo quiero que des vuelta y iteres cada una de las celdas contenidas en esta variable, las vayas cargando una por una dentro de esta variable de objeto del mismo tipo para yo poderlas representar dentro de la estructura de control y operar con ellas como a mí me parezca. ¿Listo? Entonces, recuerda, si abres un for each, que es un bucle, también tengo que cerrarlo. ¿Cómo lo cierro? Con la instrucción celda. Y vengo y le doy un enter, coloco un tabular y listo. ¿Qué voy a hacer yo acá? Pues empezar a comparar. Lo primero que tengo que hacer es decirle que si la celda cambió a un valor de sí, es decir, si yo vengo aquí y coloco un valor de sí en cualquiera de estos elementos, pues prácticamente ejecute esa instrucción que copia esa línea o que copia esa fila en la otra tabla, se devuelve y posteriormente la elimina. Pero si es no, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Por tanto, tengo que colocar un filtro lógico. Es decir, ese filtro lógico me permite evaluar si la celda que yo estoy iterando y que está cambiando y que se encuentra dentro del rango, el valor contenido dentro de ella es una cadena de texto que diga el valor de sí, entonces tiene que hacer el procedimiento completo. Entonces, como abrí una estructura de control, tengo que cerrarla con un ENIF. Y fíjate, esto se va tejiendo solo. A uno mismo el programa le va diciendo qué tiene que hacer. Ahora, lo que tengo o con lo que tengo que proceder es cargar una variable, por ejemplo, que me contenga cada una de las filas que yo esté involucrando dentro de la tabla. Recuerda, la tabla tiene de momento 6 columnas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo coloco, por ejemplo, un valor de aquí, yo no me voy a llevar solito a la celda, me tengo que llevar la fila entera. En otras palabras, tengo que conformar esta fila, deducirla y conformar el rango de toda esta fila para posteriormente copiarlo y llevármelo hacia la otra hoja. No solamente me tengo que llevar esta celda, tengo que conformar el rango que genera esa fila para todo el registro. ¿Cómo hacemos esto? Mediante una variable de objeto. No tenemos otra salida. Lo cargamos en una variable de objeto y después lo manipulamos a nuestro gusto. Por tanto, voy a crear una variable nueva por acá antes de comenzar. Obviamente, hacer toda la estructura de control, toda la asignación. Tengo que crear la variable que va a contener ese rango. Esa variable se va a llamar, por ejemplo, din. Vamos a ponerle, por ejemplo, fila pagadas. Mira. Así, es decir, una fila que ya está pagada, es decir, una fila que ya se pagó su factura, y posteriormente vengo y le coloco el objeto de cuál se trata, que es un objeto de tipo celda, y básicamente ahora lo voy a cargar. Dentro de esta estructura de control, vengo y le digo, por favor, mediante la palabra reservada set, vamos a asignar un valor a esta variable llamada fila pagadas. Entonces vengo y le coloco así, mira, fila pagadas es igual a un valor que yo voy a conformar. ¿Cómo lo voy a conformar? Pues obviamente mediante la hoja número 2, en donde yo voy a insertar un elemento nuevo dentro de la tabla. Fíjate, si vengo a la hoja de Excel, básicamente si yo cambio, por ejemplo, esta celda así, lo que tengo que hacer es seleccionarla y posteriormente venir aquí a esta tabla e insertar un nuevo elemento de fila en esta otra tabla que se está llamando, por ejemplo, T pagadas. Necesito crear una fila nueva. ¿Cómo lo hago? Pues mediante código con otro objeto listObject, añadiendo un elemento de fila a la colección de filas que de momento tan solo tiene una, que sirven o se encuentran para esta tabla.
¿Listo? Entonces voy a colocar al F11 y aquí le voy a cargar a filas pagadas una fila a esa tabla. ¿Cómo lo hago? Califico dónde se encuentra la tabla, es decir, se encuentra dentro de la hoja número 2 y la hoja número 2, fíjate, sería en este caso la hoja llamada pagadas, la hoja que va a contener la tabla de los elementos que ya están pagados. Entonces yo vengo aquí y le digo hoja 2, por favor quiero acceder a la colección de objetos mediante ListObject y posteriormente califico con el nombre de la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? No tengo idea, entonces vengo acá, fíjate, yo ya se la puse, vengo a diseño de tabla, copio el nombre para no irme a equivocar y seguidamente presiono al F11 y pego el nombre dentro de este par de comillas y ya estoy haciendo referencia a esa tabla. Ahora, si yo califico con un punto, puedo acceder directamente a la colección, en este caso de filas, mediante la propiedad listRow. Resulta que esa propiedad listRow va a tener un método que se llama add, que va a adicionar una nueva fila en la parte inferior de la tabla, o bien si lo quieres configurar en la parte superior o en una posición específica. Pero lo que está haciendo es adicionando un elemento de objeto de tipo listRows a la colección de esta tabla y yo necesito devolver ese rango. Pues bien, si yo vengo y accedo mediante la propiedad range de esa fila recién insertada, pues obviamente estoy cargando un rango dentro de esta celda llamada filas pagadas que me va a servir de contenedor para volcar la información de la fila que va a contener la factura que acaba de ser pagada y el usuario describe con la cadena de texto sí. Y eso es todo. Ahora, como necesito conformar el rango dentro de la hoja número o dentro de la hoja número 1 o la hoja de alertas, necesito configurar el rango, que puede ser cualquiera, que llegan y coloquen aquí el ítem sí. Yo necesito establecer este rango, fíjate, el rango que está en la columna 6 hasta la columna 1 de manera relativa dentro de la tabla para la fila que sea la que el usuario seleccione o de la celda que yo estoy iterando en un momento determinado. Por ejemplo, aquí sería la fila 9, pero relativamente sería la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, o en este caso la 6, porque yo la tengo que empezar a contar desde el principio de la tabla, no desde el principio de la hoja, por eso digo de manera relativa. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una estructura with and with para hacer referencia a la hoja y posteriormente ir insertando cada una de las celdas para ir configurando el rango. Fíjate, esto es muy sencillo de hacer. Vengo acá dentro de la estructura de control sí, que va a definir si la factura se califica con el valor de sí para colocar un estado de pagado, pues yo vengo acá y con la estructura with vengo y abro una estructura de control en donde voy a invocar al objeto hoja 1. Fíjate, el objeto hoja 1 hace referencia a esta hoja 1 llamada alertas, que va a contener todas las alertas de vencimiento de ese conjunto de facturas. Vengo y le doy un enter y como esto es una estructura de control, pues yo necesito cerrar con un end with y vengo y le doy un enter y aquí voy a empezar a trabajar toda la jerarquía de objetos para poder configurar el rango o bien crear el rango de manera dinámica solamente recorriendo el ítem de la fila y el ítem de la columna del objeto celda que se está iterando mediante esta estructura de control for each next, que está iterando cada uno de los elementos de la celda que el usuario está cambiando y que se están cargando dentro de esta variable de objeto. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Pues obviamente invoco a la propiedad range que me permite configurar un rango de esta hoja número 1 y fíjate que cuando lo abro él me está pidiendo la celda número 1 para configurar el inicio de un rango y luego me pide después de una coma la celda número 2 para configurar el fin de ese rango. Pues bien, lo que voy a hacer es llamar a la hoja número 1 y posteriormente la califico, fíjate, la hoja número 1 y al calificarla con el punto yo puedo llamar a una propiedad que se llama cells, que me permite a mí devolver una referencia de celda, solo una, dependiendo del índice de fila y de columna. En el índice de fila, ¿qué voy a tener? Pues la celda o la fila de la celda, es decir, la que se está iterando. Por tanto, llamo a la variable de objeto llamada celda, fíjate,
Y luego califico con la propiedad row. ¿Qué hace la propiedad row? Pues prácticamente devuelve la fila que el usuario está iterando o que el usuario está modificando y que se está iterando dentro de esta variable de objeto. Y posteriormente, al darle una coma, pues me está pidiendo la columna. Pero recuerda que la columna de esta celda con la cual yo quiero empezar el rango se encuentra 5 o 6 columnas hacia atrás. Es decir, si esta sería la 0 y me devuelvo, sería -1, luego -2, luego -3, luego -4 y luego -5. Y desde aquí empiezo el rango, 5 columnas atrás, teniendo en cuenta que la columna principio o la columna de partida se enumera con el valor de 0. Entonces yo vengo aquí al entorno de desarrollo y básicamente lo que tengo que hacer es llamar nuevamente a la variable de objeto de tipo celda y posteriormente llamar a una propiedad llamada offset que actúa como la función de ref en Excel. Me permite devolverme tantas filas a la izquierda, tantas filas a la derecha, tantas filas hacia abajo, tantas filas hacia arriba, tantas columnas a la derecha, tantas columnas a la izquierda, con la función offset, que sería el mismo uso de la función de ref en la interfaz de usuario del Excel. ¿Qué tengo que hacer? Pues muy sencillo, vengo aquí y le coloco, yo no quiero que te muevas nada en fila, es decir, quiero que por filas siga en la misma fila que le diga celda, es decir, la fila de la función celda. Lo que sí quiero que te muevas es en columnas. Por tanto, en filas coloco el valor de 0, luego coloco una coma y en columnas le pongo el valor de -5. Es decir, me retrocedo 5 columnas a la izquierda hasta llegar a la columna número 1 de la fila que el usuario modifique y que se capture dentro de la variable celda, recorriendo cada una de las celdas cambiadas que se están generando dentro de esta variable de objeto. Pues no tiene ninguna dificultad, es recorrer prácticamente la jerarquía de objeto. Ahora bien, yo necesito obtener el número de columna para que se retroceda el número de columna de esa celda. Entonces lo que tengo que hacer es calificar mediante la propiedad column. Fíjate, si yo no lo hago, pues obviamente no devuelvo el número de columna. Al momento de cerrar, esta función cell, fíjate, me está devolviendo una celda, tan solo una. Me está devolviendo una celda que se encuentra por la misma fila, pero que se encuentra 5 columnas a la izquierda. Fíjate, el valor de la columna me va a retornar 5 columnas a la izquierda y me dice qué columna es. Y posteriormente, si yo vengo acá y le doy una coma, luego un espacio, un guión al piso para que esto me quepa, yo puedo utilizar la segunda propiedad cells para determinar el rango del fin. Por tanto, si yo vengo y coloco aquí, mira, .cells y vengo y abro un paréntesis y le digo quiero ir hasta la fila donde se encuentre la variable modificada que se almacena dentro de celda y posteriormente también a esa misma columna, pues ya tengo hecho el pastel. Es decir, llamo a celda y coloco .column y fíjate que al cerrar cierro la propiedad cells. Ahora cierro la propiedad range y le aplico el método copy, es decir, empiece a copiarse para que tú tengas ese hormigueo y puedas llevármelo a la otra hoja. Fíjate que cuando vengo y le doy aquí un desplazamiento, el método se enciende, el método copy de este rango. Entonces, muy fácil, configuro un rango que se retrocede 5 columnas por la misma fila, lo cargo dentro del primer argumento del objeto range y seguidamente en el segundo argumento, pues básicamente coloco la misma dirección de la celda que va a contener el estado de la factura, si está pagada o no pagada, y una vez conforme ese rango, pues obviamente le aplico el método copy. Fíjate, aquí tengo a celda.offset, abro y cierro un paréntesis, luego cierro aquí directamente este otro paréntesis para conformar un rango y luego este lo cierro directamente acá con este otro y le aplico el método copy. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues calcular la variable que va a contener o calcular o devolver la variable que va a contener esa fila que está esperando recepcionar este rango que se acaba de copiar y obviamente lo tengo almacenado dentro de esta variable llamada fila pagadas, que es la que se acaba de insertar en la tabla número 2 llamada tabla pagadas. ¿Cómo lo hago? Pues básicamente llamo a la variable de objeto llamada fila pagada o filas pagadas, dependiendo de cómo tú le pongas. Voy a colocar así, mira, fila pagadas. Y posteriormente califico con un punto y llamo al método PasteSpecial.
es decir, pegado especial, y abro un paréntesis y fíjate que el argumento que tengo que seleccionar o el parámetro que tengo que seleccionar es que me pegue como valores. Fíjate, aquí está XLPasteValues, me está pegando los datos como valores y está aplicando los formatos que yo dejé explícitamente dentro de la tabla. Vengo y cierro aquí con unas comillas, fíjate, XLPasteValues, de hecho lo voy a volver a hacer para no irme a equivocar, y coloco este argumento llamado XLPasteValues, que nada más es una enumeración que coloca el tipo de pegado especial que yo voy a hacer sobre el rango que yo acabo de insertar que representa una fila. Listo. Ahora, si vengo y le doy un enter, pues básicamente tengo que matar el hormigueo, porque el hormigueo va a quedar ahí seleccionado. ¿Cómo apago yo ese hormigueo? Pues mediante el objeto application y posteriormente llamo al método couldCopyMode, que me permite apagar ese hormigueo que me está dejando la selección que el usuario está haciendo o que yo estoy haciendo de manera explícita con el código, a lo que el usuario cambie o coloque un sí dentro de esta celda. Fíjate, muy sencillo, application.couldCopyMode y luego igual a false. No voy a tomar ninguno de estos dos valores, cópieme ni pégueme, sino le coloco el valor de false para apagarlo. Lo selecciono, mira, coloco false, le doy un enter, no lo selecciono, para que se asigne el valor de falso y apague el hormigueo, lo que yo le digo el hormigueo o la celda activa o ese recuadradito que se hace con un rango. Fíjate, por ejemplo, esto que yo hago acá, mira, control C y fíjate que aparece como un hormigueo que da vuelticas. En mi Excel no da vuelticas porque yo le apagué las animaciones. Entonces vamos a quedarnos con esta factura, fíjate, o con la factura número 11. Fíjate que cuando yo le doy escape el hormigueo se apaga, le doy control C, me ubico por acá en la factura número 11 y fíjate que el hormigueo sigue. Si yo vengo y le doy escape, pues el hormigueo se borra. Eso es lo que yo logro con couldCopyMode estableciéndolo en false. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues obviamente vengo y llamo a ese objeto llamado tabla alertas para que esa celda que yo acabo de seleccionar mediante el código se elimine dentro de la tabla y dé la apariencia de que estoy trasladando un elemento hacia la otra tabla y luego vengo y lo elimino. Básicamente es como hacer un cortado y un pegado. Eso es lo que estoy simulando mediante código ese proceso. ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo la calificación directa mediante el objeto ListObject de la tabla alertas, que es la tabla que va a contener las alertas de la fecha de vencimiento, y seguidamente aplico a la fila para eliminarla completamente. Entonces, llamo a la hoja donde está esa lista o ese objeto de lista, ese objeto de tabla, coloco hoja 1, posteriormente vengo y califico así, mira, hoja 1.ListObject, abro y cierro un paréntesis, coloco aquí un par de comitas y apunto directamente a la tabla alertas. Copio con control C, me vengo para acá y pego con control V. Fíjate, muy fácil, esto no tiene ningún pierde. Y posteriormente vengo y le digo, por favor, utilicemos a la propiedad listRow, que me devuelve toda la colección de filas de la tabla, la selecciono todas y después le digo, la celda que yo estoy modificando, fíjate, calcúlele por favor la fila y seguidamente réstale el valor de 3 y posteriormente aplícale el método delete, es decir, el método eliminar. Tú me vas a decir, Andrés, ¿por qué puso el valor literal de 3? Pues fíjate, muy sencillo. Si yo vengo acá y quiero eliminar, por ejemplo, esta fila, necesito calcular la fila de esta celda. ¿Cuál es la fila de esta celda? La número 8. Pero en realidad sería la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. ¿Cómo hago para calcular ese 5? Le resto la cabecera y le resto las dos filas anteriores. Y así calculo la posición relativa dentro de la tabla respecto de la hoja, teniendo únicamente el valor de la fila que el usuario está modificando. Y básicamente fue lo que plasmé aquí con esta línea de código. Perfecto. Resulta que la selección queda directamente en la hoja de pagadas, queda hecha sobre todo el pegue o sobre todo el pegado especial que yo acabo de hacer. Necesito volver a esta hoja, colocar la celda activa acá y luego necesito volver a esta hoja y colocar la celda activa acá. Entonces esto va a ser muy fácil, necesito volver al código y colocar de manera explícita la selección, es decir, le digo dentro de la hoja 1 que va a contener la tabla de las alertas, quiero crear un rango mediante la propiedad range que va a contener la celda, por ejemplo, G1, que es la que yo te acabo de mostrar, fíjate, la G1,
Y por favor quiero que la actives o la selecciones, es decir, le aplico el método select o bien le aplico el método activate y no pasa absolutamente nada. Pero no puedo hacer lo mismo con la hoja de las facturas pagadas porque básicamente me encuentro dentro de las alertas, es decir, tengo que hacer el traslado, activar esta hoja sin que el usuario lo note y posteriormente dejar de seleccionar la fila completa y venir a seleccionar esta celda y luego retornar a la hoja de las alertas, y quiero que para el usuario sea limpio. ¿Cómo lo logro hacer? Pues de una manera bastante simple, apagando el refresco de pantalla. Vengo y llamo al objeto application y posteriormente califico mediante la propiedad Screen Updating y le doy igual a false. Apago de momento el refresco de pantalla. Luego le digo actíveme la hoja 2 mediante el método Activate. Y después le digo en la hoja número 2, por favor, mediante la instrucción o mediante la propiedad Range, quiero que me selecciones también la celda G1, porque sería la celda G1, fíjate. La celda G1, que sería prácticamente esta, lo tengo literalmente en la mente, como me lo plantearon al momento de escribir la macro, y posteriormente le aplico el método select. Si yo vengo acá, le doy un espacio hacia abajo, ahora puedo decir, vamos a la hoja número 1 y aplíquele el método activate. Activé la hoja 2, selecciono la celda, luego voy a la hoja 1 y por último prendo el refresco de pantalla mediante el objeto application y la propiedad Screen Update. ¿Listo? Y eso es todo lo que tenemos que escribir. Fíjate, un proceso completamente limpio y una macro completamente funcional paso a paso, en donde te lo describí literalmente al hacer un cambio dentro de la celda. Perfecto. Vengo al F11, vamos a hacer alguna prueba. Fíjate, en pagadas tengo la celda activa aquí en G1, tan solo tengo una manual que yo acabo de introducir, voy a hacerlo de manera automática. Tengo la celda G1 acá, la voy a ubicar por ejemplo aquí, mira, en esta celda 11, vengo y coloco aquí el valor de sí, fíjate. Se hizo la eliminación de la factura número 11, salta de la 10 a la 12, y si vengo aquí y observo la hoja pagadas, fíjate que se encuentra factura 11, se hizo el pegue directamente dentro de las pagadas y la celda activa se coloca acá, y al volver hacia la hoja alertas, fíjate que ya se encuentra aquí movida. Suponga por ejemplo que ya me pagaron esta factura, la factura 4, entonces vengo y califico acá con el valor de sí, y fíjate que literalmente esa factura número 4 desaparece de esta hoja y ahora aparece en esta otra. Un método realmente sencillo con una macro que podemos resolver prácticamente a través de este comentario para darle respuesta, en donde vimos de una manera bastante, digamos, diciente, literal, en donde vimos muy bien, bastante eficiente, cómo establecer una rutina de código Visual Basic para aplicaciones que haga ese trabajo de manera automática por nosotros, de tal manera de no ir colocando de manera manual, por ejemplo aquí en las alertas, las que ya estén pagadas, copiándolas, luego pegándolas aquí a través de una inserción de una nueva fila y seguidamente retornando, eliminando, colocando la celda activa en un momento determinado en alguna otra celda, etcétera, etcétera, qué sé yo. Se hace ahora de manera automática. Suponga por ejemplo que llegó el dueño de esta factura o la persona que tiene que pagar esta factura y no la pagó, le colocamos sí, hizo la eliminación de esta línea y vino y la volcó acá, que es la factura número 5. Entonces vamos a hacerlo por ejemplo con la 9, entonces vengo y coloco aquí factura número 9, fíjate, la elimina directamente dentro de la hoja y luego la factura número 9 aparece directamente dentro de esta otra hoja. ¿Por qué hice el copiado y el pegado como valores? Porque no quiero que me traiga los formatos condicionales de esta tabla y los pegue como formatos condicionales de esta otra tabla. Esta tabla no va a tener alertas, simplemente va a tener elementos informativos de facturas pagadas que me permitan enviarlas de esta hoja hacia la otra cuando el usuario final de la aplicación le diga que la factura ya está pagada. Y de una manera simple y sencilla podemos lograrlo mediante el uso de una macro que a lo sumo tendrá por ahí como unas 30 líneas de código, de hecho tiene 33, fíjate, bastante cortica, que me permite solucionar este tipo de problemas. Y la verdad con esto espero dar respuesta espero dar respuesta a la pregunta de esta persona que me la hizo en la caja de comentarios y que me place bastante, muchísimo poder responderla. Recuerda, me encanta enseñar, lo voy a seguir haciendo, voy a seguir escribiendo macros. Si tienes preguntas, por favor, hazla en la caja de comentarios.
o te insto a que hagas las preguntas en la caja de comentarios porque a mí me encanta responderlas. No me vayas a decir, Andrés, te pregunto, ¿cómo puedo hacer un sistema de información, no sé, para llevar la nómina de una empresa? Pues obviamente eso no lo puedo responder porque hacer una nómina para una empresa dentro de Excel primero no se puede hacer, o al menos sí se puede hacer, pero no es lo recomendable. Y segundo, eso no se puede cubrir como una respuesta en video. Eso requeriría de 100, 200 videos para hacer todo el programa de nómina, por ejemplo, utilizando Excel. Entonces no es el objetivo. Hazme una pregunta puntual, yo te respondo de manera puntual. Bueno, no tan puntual, bastante larga y bastante diciente la respuesta para que tú aprendas en el proceso. Pero hazme las preguntas, colócamela en la caja de comentarios y yo con gusto las voy respondiendo una por una, pacientemente cada día, con el fin de incrementar nuestro conocimiento acerca de esta aplicación y sacarle el máximo provecho para que logremos mejorar la calidad de vida de ti, que tú me estás escuchando, que me estás oyendo, que estás viendo este video, mejores tu calidad de vida y de las personas que te rodean. Todo analizando datos, manejando la hoja de cálculo, porque mejoras tu salario, mejoras tu nivel de puesto en el trabajo y todo de manera gratuita, viendo los videos del canal. Esto quiero hacerlo por muchos años. Quiero convertir a Excel hecho fácil en una referencia en video de fórmulas, macros, funciones, uso de herramientas, etcétera, etcétera, al alcance de cualquier persona que tenga una conexión a internet y muchas veces que no tengan una conexión a internet. Como siempre, mis amigos, me despido. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Muchísimas gracias por ver el video y preferir mirar primero siempre mis videos. Y como digo siempre, nos vemos, parceros y parceras, en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.